Señor Cheput. Bueno, en primer lugar, el Congreso tiene que honrar sus compromisos y eso significa asumir el voto de confianza con la responsabilidad que se merece, desarrollar, dándole prioridad a los proyectos de ley de carácter constitucional y, en conjunto con el Poder Ejecutivo, establecer las bases para un diálogo permanente que nos lleve a un nuevo impulso en otro tipo de reformas, que es una cuestión que también se ha hablado con el Premier Salvador del Solar. Este nuevo momento, el día después, nos debe llevar a una nueva relación con el Poder Ejecutivo, en el cual no solamente se priorice las reformas políticas, sino también aspectos vinculados al sistema previsional, a lo económico, seguridad ciudadana, cómo se mejora la infraestructura en el norte. Esos tópicos que han quedado pendientes, un poco tapados por el tema vinculado a la reforma política, yo creo que se pueden poner sobre el tapete. Pero y el ¿cómo otro el elemento, Congreso puede poner sobre el tapete aspectos que tienen que ver con la gestión de los ministerios? No. El gasoducto, Tía María, la activación económica. Lo que sucede es que se tiene que dar un marco legal adecuado para que eso se maneje de otra manera. Y en ese sentido venimos conversando con diversos ministerios, obviamente encabezados por el Premier. Ahora, yo creo que el Parlamento va a ser otro a partir de agosto. Muchas veces se generaliza y se dice el Congreso, y la verdad es que Fuerza Popular no ha sabido manejar la inmensa mayoría de carácter hegemónico, ¿no?, que tenía en el Congreso, en el cual la razón era sepultada por lo cuantitativo, ¿no?, el imperio de los votos. Yo creo que ellos han aprendido la lección. Y por otro lado, la nueva correlación de fuerzas del Congreso te hace que vivamos una situación sui generis. El presidente del Congreso no representa a la mayoría parlamentaria. El presidente de la República no tiene una bancada específica de gobierno como tal, ¿no? Puede tener a Sergio Dávila, pero no llegan a tener un nivel de intermediación adecuado. Entonces, se tiene que construir un nuevo bloque de alianzas, pues lo que estamos viviendo es el correlato de una crisis de Estado. El presidente de la República tiene que ver esta relación con el Congreso y con el sistema de justicia de otra manera, pues de lo contrario estos 2 años pueden ser sinónimo de incertidumbre, más aún si estamos en presencia o estamos muy cerca del advenimiento de un año electoral, en el cual las fuerzas políticas que hoy lo apoyan se van a mantener distantes. ¿Por qué? Por la necesidad de empezar a ganar protagonismo en relación al próximo proceso electoral. Por ejemplo, el apoyo de Verónica Mendoza y su bancada se puede transformar en una crítica política como consecuencia del inicio del año electoral. Entonces es en este momento donde, a partir de una agenda, aprovechando este impulso que ha dado el voto de confianza, donde el presidente debe de desreformizar, ¿no?, o sea, dejar de lado la reforma política para construir una alianza mucho más amplia, multipartidaria, para sacar adelante temas que nos convengan a todos de cara al Bicentenario. Hasta ahora el tema del Bicentenario ha sido simplemente un cliché en el gobierno. Y esto no es responsabilidad de solo del Ejecutivo, sino de todos. En el Congreso estamos haciendo grandes esfuerzos, pero procesos transformadores como tal, grandes temas de futuro, posibilidades de ingresar en mejores condiciones al 2021, aún no se han dado, más allá de unos cuantos proyectos de obra física que no transforman un país. Entonces, esos grandes temas, esa narrativa, ese impulso tiene que ser aprovechado por el gobierno. Señora León, ¿qué cosa espera usted que el Congreso pueda hacer en los 2 años que le quedan para no terminar con la triste imagen que tiene actualmente? Bueno, en primer lugar, llevar adelante el compromiso que se ha asumido el día de ayer, aprobar estos 6 proyectos de ley de reforma política presentada por el Ejecutivo, pero creo que también es importante que se incorporen otros textos, otras propuestas legislativas que se encuentran en la Comisión de Constitución, referidas, por ejemplo, también al tema de la bicameralidad. Es un proyecto de ley de repente no tan popular y por eso el presidente de la República, que siempre está trabajando en función a las encuestas, no lo ha presentado, pero creo que es necesario e importante llevarlo a cabo e implementarlo, sobre todo teniendo en cuenta que hoy día no vamos a tener la reelección. Y es importante tener, sabiendo cómo es la política, cuadros con experiencia, con mayor conocimiento que estén sopesando también lo que pasan en la sala de diputados o en la Cámara de Diputados. Entonces, esta bicameralidad, que es muy importante, también va a poder ver otros temas, como el proyecto de ley, que en principio, referido al tema de la inmunidad parlamentaria, en principio seguro va a salir aprobado
como ha sido presentado, creo que también es importante llevarlo a cabo hacia una reforma mucho más completa, donde veamos, por ejemplo, algo que nosotros como Partido Aprista ya hacemos, jamás llevar a personas que ya tienen procesos a las elecciones internas, pero en el supuesto que las personas tuviesen estos procesos, no debe haber inmunidad de proceso. Y en caso hubiese, podemos, pensando en una bicameralidad, que sea la Cámara de Senadores la que levante la inmunidad parlamentaria y no necesariamente la de diputados. Entonces ahí habría una reforma mucho más interesante y no necesariamente plantearla dentro de la Corte Suprema, que vemos ya es la que en principio sería juez y parte. Entonces ahí son unas reformas que creo van a ser mejor, pero si planteamos unas modificaciones no solo con proyectos mediáticamente necesarios, mediáticamente que gustan y atractivos para la mayoría, sino que puedan hacer una reforma que sea mucho más valiosa hacia los partidos políticos y las elecciones en general. Bajo su presidencia, señor Dávila, brevemente, antes de dar la palabra final al señor Arce. ¿Qué conclusión quiere presentarnos? Bueno, mira, yo creo que el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo no es nada bueno. Hay que bajar el tono. Hay que hacer una mea culpa como Congreso de la República y dar las herramientas necesarias al Ejecutivo. Yo creo que las demandas son de la población, son demandas ancestrales, que definitivamente lo que quiere el presidente Martín Vizcarra en este momento es dejar un país ordenado, políticas claras para poder participar en la OECD, donde podamos competir. Señor Arce. Lo primero es que se debe ampliar la legislatura. Creo que sería un buen gesto y que sea, si es posible, hasta el 28 de julio. Tenemos que trabajar porque definitivamente hay reformas constitucionales. Son dos. Y el tema de la inmunidad es determinante. Primer punto de agenda de la Comisión de Constitución debería ser el tema de la inmunidad. Recogiendo todas las propuestas, no mandándolas al archivo para poder modificar. Y sobre esa base empezar el verdadero proceso de reforma política, que no va a solucionar el problema con las 6 propuestas. Nos hubiera gustado que presenten las 12 o muchas más y que durante estos 2 años que nos queda de gestión, me hubiera responsablemente, por para votar contra. No, pero evidentemente con un Congreso que asuma con responsabilidad. ¿Cuál es la catadura moral de congresistas que están involucrados justamente en esas modificaciones que inclusive al final les puede significar procesos penales, o sea, con objetividad? Ya esto de los cuellos blancos del puerto no solamente son jueces y fiscales, presuntamente también son congresistas. Entonces, vamos. En ese escenario era complicado darle la confianza al gobierno sabiendo que esa mayoría iba a manejar.